Gracias por estar con nosotros en Argumentos. Recibimos de inmediato a nuestro primer invitado de esta tarde, Pedro Pablo Fernández. Él es director del Centro de Estudios de Políticas Públicas y FEDE, que estuvo recientemente de aniversario. Y bueno, está con nosotros nuevamente, dirigente también de Unión y Progreso. Bienvenido a Argumentos, Pedro Pablo, nuevamente. Gracias, Rosa, por la invitación y al canal por esta oportunidad de hablar con la gente que nos escucha. Bueno, vamos a iniciar de inmediato con el análisis. Veías en el primer bloque, ya que estabas acá sentado, en las declaraciones que daba Diosdado Cabello sobre la oposición y sus primarias. Yo pues he visto la oposición que ha mantenido Unión y Progreso, de la idea de juntarse frente pues a un proyecto político, un plan para la nación, más que buscar estas candidaturas y participar en un proceso de primarias. Incluso, pues ya sabemos, no toda la oposición piensa igual, mientras algunos plantean primarias con doble vuelta, otros primarias en una sola, algunos no piensan estar incluidos, o sea, bueno, hay de todo, ¿no? Más el consenso, los que creen que con CNE, los que dicen que sin CNE, que incluso, bueno, eso en parte también lo decía Diosdado Cabello sobre la oposición venezolana, y decía, ellos no van a lograr hacer unas primarias. Desde Unión y Progreso, ¿cuál es la visión sobre todos estos elementos que están sobre la mesa? Mira, en relación a esto, sentimos desde Unión y Progreso que el debate político gira siempre en torno a los temas políticos y vemos un divorcio completo del liderazgo político de la gente. La gente hoy tiene miles de problemas, el problema del ingreso de la familia, sobre todo, que no alcanza para comprar las cosas mínimas de la subsistencia, y yo percibo a la gente viendo el liderazgo político siempre pendiente de un debate que no tiene nada que ver con los problemas de la gente. Es decir, tú haces una encuesta hoy y mides todos los candidatos que se están mintiendo en las primarias y ninguno pasa de 2, 3, 4% y ninguno tiene 70%. Entonces, unas primarias para elegir qué. ¿Dónde creemos nosotros que hay que poner el énfasis, el acento? En presentarle al país un proyecto que logre que toda esa inmensa cantidad de venezolanos que hoy está desconectado a la política, que sufre una suerte de cosa que se llama desesperanza aprendida. Eso es un concepto del profesor Seligman que desarrolló que es la desesperanza que surge después de que tú has intentado una cosa muchas veces y has fracasado en el intento. Que de hecho tienes en tu canal de YouTube pues un capítulo ampliado sobre esto. Hay una suerte como de resignación, de que bueno, el país nunca se va a acomodar. Yo creo que el liderazgo político, la labor que tenemos es volver a entusiasmar a la gente, es hacer que la gente vuelva a soñar con un país posible, no con un país de fantasía, sino con las cosas que podemos hacer en Venezuela. Creo que hay que rescatar ese espíritu de lucha, ese espíritu de superación, ese deseo por construir un país mejor. Eso es mucho más importante que 40 candidatos que ya están postulados, disputándose cada uno una candidatura que lo que refleja es que cada uno lo que está es mucho más pendiente de su interés particular, sí, por encima de un interés nacional que hay de lograr un cambio político para que Venezuela pueda enrumbarse por un camino distinto, ¿no? Claro, la pregunta es cómo lograr ese consenso. O sea, ¿cómo pueden unificarse en torno a un consenso? Yo creo que lo que debemos buscar, más que unificar a las tarjeticas de los partidos y a esos liderazgos, hay que unificar a la gente. Hay que unificar a los electores, hay que unificar a los venezolanos. Lo digo y pongo un ejemplo de la elección del 21 de noviembre pasado. La oposición fue toda dividida, pero más de 100 municipios, candidatos lograron derrotar al PSUV con la oposición dividida, con candidatos de la MUD, con candidatos de la Alianza Democrática, y muchos candidatos los derrotaron a todos, derrotaron al PSUV, a la MUD. Pero tampoco se le puede dejar a la gente que sea quienes escojan entre un mar Ahora, de candidatos. ¿qué es lo que yo creo que hay que hacer? Unificar a los ciudadanos y motivarlos. Los ciudadanos se unifican y se motivan alrededor de una propuesta, alrededor de una esperanza. Y siento que debatir permanentemente alrededor de los temas políticos no va a generar nunca esa esperanza. ¿Cuál es el problema más importante que tiene Venezuela hoy? El problema número uno que tenemos los venezolanos, y no nos damos cuenta de lo que está pasando, es que se nos acabó el modelo rentista, se nos acabó el petróleo como instrumento, la dependencia del petróleo que tiene Venezuela desde hace 50 años, bueno, nos encontramos con un país que ya no está produciendo petróleo. Arturo Uslar dijo en los años 90, dijo, y quiero hacer la cita textual, dijo, si en estos momentos por un azar infortunado del destino los precios del petróleo llegan a caer en el mercado internacional, Venezuela será un caso para la Cruz Roja Internacional. Tendrán que repartir sopas en las esquinas, decía Arturo Uslar en el año 90. Bueno, no fue un azar infortunado del destino,
sino fue un gobierno que destruyó la industria petrolera. Y nos quedamos sin la renta petrolera. Y tenemos 50 años viviendo de esa renta. Y que hoy deberíamos estar trabajando para aprovechar esta última Así oportunidad, es. que algunos analistas estiman que puede ser la última oportunidad de boom Yo creo petrolero. que se acabara la renta petrolera y se acabó. Es decir, el modelo rentista murió. No hay ninguna posibilidad de que Venezuela vuelva a ser el país que dependía de la renta petrolera y que tenía la renta que tenía. Eso podría ser una tragedia, pero también es una oportunidad. Y digo que es una oportunidad porque el petróleo para Venezuela ha sido una maldición. El petróleo no nos hizo ricos, nos hizo pobres. Y explico brevemente, aquí te pido 2 minutos para ver si lo puedo sintetizar lo más rápido posible. Viene una cadena, atención. Viene una cadena. El petróleo nos hace pobres por un problema que se llama la enfermedad holandesa, que es una cosa que le explico rápidamente. Si yo le digo a un mago que hoy ponga 200 millones de mangos en todos los supermercados del país, ¿qué va a pasar con el precio del mango? Va a bajar. Se va a ir al piso. Los supermercados van a empezar a vender 20 mangos por un bolívar. Cuando hay abundancia, los precios bajan. Cuando hay escasez, los precios suben. Cuando había escasez de harina pan, los buhoneros vendían la harina pan 2 veces el valor de su precio. ¿Qué pasa cuando un país depende del petróleo? Cuando los precios del petróleo suben, entran un montón de dólares. Eso hace que los dólares se pongan baratos. El gobierno empieza a regalar esos dólares, a entregarlos muy baratos. Le da a la gente para que viaje prácticamente gratis y le da a otros para que importe. El que produce zapatos, que tiene unos costos, que tiene que pagar empleados, que tiene que pagar un local, ve a los amigos del gobierno que están recibiendo dólares baratos traer zapatos mucho más baratos que los de él. Él tiene que cerrar. Entonces, cuando los precios suben, se estimula la importación y cuando tú importas, destruyes el empleo nacional, generas empleo afuera y destruyes el empleo adentro. ¿Qué es lo que ha pasado con el petróleo? Que esa abundancia de dólares ha hecho muy baratas las importaciones, ha estimulado las importaciones y ha destruido la industria nacional. Cuando los precios del petróleo caen, nos encontramos un país que no produce nada y que ya no tiene cómo importar lo que no estamos produciendo adentro. Por eso yo digo que el petróleo nos ha hecho pobres, porque acaba con el empleo. Nosotros deberíamos estarle proponiendo al país un modelo de desarrollo distinto, que haga rico al país y que ayude a la gente a salir de la pobreza. ¿Cómo sale una familia de la pobreza? No sale con cajas CLAP. A una familia tú le puedes dar 200 cajas CLAP y no va a salir de la pobreza. Las familias salen de la pobreza cuando tienen un empleo que les permite tener un salario estable y bien remunerado. Eso solo lo da el sector privado. Acá hay áreas en la economía venezolana donde podemos generar muchísimo empleo. No tiene ningún sentido que en Venezuela haya la pobreza que hay cuando este país puede generar empleo para todas las familias y para que todas las familias tengan una oportunidad con su propio esfuerzo de superar la pobreza. 3 áreas. Una, la petroquímica. El petróleo no genera empleo, la industria petrolera no genera empleo, pero la petroquímica sí. ¿Qué significa la petroquímica? El desarrollo de la empresa petrolera aguas abajo. Todo se produce a partir del petróleo, los plásticos, los cauchos, el asfalto, un montón de cosas se producen con el petróleo como materia prima. Bueno, vamos a sembrar a Venezuela de industrias. Nosotros estamos importando cauchos de China. Sí. Generamos empleo en China y perdemos el empleo en Venezuela. Cuando tenemos petróleo, vamos a producir cauchos en Venezuela y generar empleo. Pero cuando inició la revolución bolivariana, esta eran parte de las promesas Claro, promesas que incumplidas no se cumplieron. porque siguieron con un modelo rentista que venía desde la cuarta. Es decir, nosotros tenemos 50 Tenemos años de modelo con este modelo rentista. rentista y años escuchando de que es hora de Claro. ponerle fin al modelo rentista. Ahora, esta oportunidad donde el gobierno destruyó la industria petrolera es la oportunidad de oro para desarrollar ese modelo. La industria petroquímica, la industria agropecuaria. Venezuela tiene 35 millones de hectáreas con vocación agrícola que se puede ampliar a 50. Voy a poner un solo ejemplo. Barlovento. Barlovento hay 100.000 hectáreas disponibles para la producción de cacao. Cada hectárea produce 4 empleos. Esa producción de cacao está en su mínima expresión. ¿Por qué? Porque los productores de cacao venden el cacao baratico a unos intermediarios que exportan el cacao y lo venden en las fábricas de chocolate a un precio internacional. Si tú siembras Barlovento de industrias de chocolate, que los productores de cacao puedan vender directamente su cacao a las fábricas de chocolate a precios internacionales, tú vas a estimular que todos los muchachos de Barlovento que se han ido a otros países a buscar oportunidades regresen. Tú vas a aprovechar esas 100.000 hectáreas para producir el mejor cacao del mundo y tú vas a tener chocolates hechos en Venezuela como tienen los mexicanos vendiendo tequila en el extranjero, como los colombianos venden café. Bueno, hace poco el gobierno realizó pues una feria del cacao buscando incentivar a estos Sí. pequeños y medianos productores, pero aún queda camino por recorrer y también el tema de la educación. Y creo que se está avanzando.
Ahora, si tú instalas aquí, si tú promueves al sector privado para que invierta y para que monte fábricas de chocolate en Barlovento y llenas Barlovento de fábricas de chocolate, tú tienes 400.000 familias viviendo con buenos ingresos producto de la producción de cacao y tienes toda esa producción en su máxima expresión. Bueno, vamos a traspolar eso a todo el Que resto del dicen que país. es el oro vegetal, el cacao, además, con unos precios, pues, Impresionante. muy buenos en el mercado. Ahora tú tienes Táchira, Mérida, Trujillo, Barinas, Portuguesa, Cojedes, Guárico, Anzoátegui, Monagas, el Delta Macuro. Delta Claro. Macuro hay agua y sol. Eso es lo que tú necesitas para producir arroz. Pedro, Solamente en Delta Macuro tú puedes producir todo el arroz que necesita Venezuela y exportar. Si tú desarrollas, y termino con esto, si tú desarrollas la industria agropecuaria, tienes para producir montones de empleo y mejorar las condiciones de vida de todas las familias que viven en las zonas con vocación agrícola. vamos a ir a una pausa y al regreso vamos a seguir hablando del tema de la Seguro. producción agrícola y los planes de producción de Unión y Progreso sobre la producción en nuestro país, cómo incentivarla y también cómo incentivar esa participación ciudadana que nos estabas comentando en este segmento. Ustedes también pueden hacer sus preguntas, etiqueta argumentos a nuestras cuentas en las redes sociales. Estoy muy atenta con las redes y las preguntas que ustedes nos tengan a bien hacer. Nos vamos a la pausa, ya regresamos.